Generalmente, cuando un político es derrotado en unas elecciones quedando fuera de la institución a la que se presentaba, es decir, no logrando su acta, suele retirarse de la política. Pero hay algunos que han seguido intentándolo, y quizá hay uno que merece la pena ser destacado por el número de veces que lo intentó hasta que lo logró. Y es el caso del señor don Juan José Aizcorbe, que ya en las elecciones de 1982 figuraba como número 4 en las listas de Fuerza Nueva, la formación del señor Blas Piñar, que había sido elegido diputado en 1979 y era conocido como el máximo representante del franquismo nostálgico. Fuerza Nueva, que es un semanario y un revulsivo de la conciencia nacional dormida, puede ponerla en pie y detener la maniobra de hundir para siempre a esa España una grande y libre por la que combatieron nuestros mejores. Pero para 1982, después del 23F, el franquismo nostálgico no estaba especialmente en alza en España, y no solo el señor Aizcorbe, que iba al número 4, no fue elegido diputado, sino que el señor Piñar perdió su acta pasando a 0 escaños FN y a la disolución del partido. Cuando los partidos se enfrentan en cosas fundamentales, o sea, el cimiento de una sociedad, de una comunidad política, acaban en partitocracia o acaban produciendo guerras fratricidas. ¿Me permites un momentito? Creo que la partitocracia se carga a la democracia. Puede llegar a ganársela. De hecho, está en proceso de cargársela. Sin embargo, ese no fue el final político de los señores Piñar y Aizcorbe, porque España se integra en la Unión Europea en 1986 y por tanto entra en el sector de las elecciones europeas. Y en ese momento el Frente Nacional de Francia, que lidera el señor Jean-Marie Le Pen, al que sí le va muy bien, decide intentar tener un brazo en España y escoge al señor Piñar, que crea el Frente Nacional en España. Y en las listas de las elecciones europeas va otra vez el señor Aizcorbe, que va el número 16 del Frente Nacional en las europeas del año 1989. Pero el Frente Nacional obtiene 0 escaños en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, ni el señor Piñar ni el señor Aizcorbe logran su acta. En ese momento, y fomentado por lo que en su día había sido el periódico El Alcázar, se decide crear un nuevo partido político que no tenga una vinculación tan clara con el franquismo, aunque tenga valores similares, que son las Juntas Españolas, y a cuyo frente aparece el señor Juan Peligro. Ahí se apunta el señor don Juan José Aizcorbe, que es prácticamente su líder en Cataluña. Para que conservemos ese tesoro que nadie nos lo puede. De voluntad de partido, de voluntad de fracción, os he de decir que estas conversaciones se han hecho no tan solo entre camaradas, sino que se han hecho entre grandes amigos, como los que estáis aquí hoy reunidos, militantes de una y otra organización, que no obstante os conocéis y os veis en todos los actos. El tercer paso es el de hoy. Antes de lanzar las campanas al vuelo, antes de publicar... Pero, nuevamente, Juntas Españolas fracasará. 0 escaños para el partido y, por tanto, 0 escaños para el señor Aizcorbe. En Juntas Españolas, el señor Aizcorbe coincide con un abogado que será bastante popular en Cataluña en los años 90, que es el señor don Esteban Gómez Rovira. Y será popular porque será el abogado que presentará un recurso al Tribunal Constitucional contra la inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña que preside el señor don Jordi Pujol, la llamada Ley del Catalán. En aquel momento, los principales medios de comunicación no les interesa dar demasiada cancha a esa demanda contra la inmersión, aunque sí hay una plataforma que lo respalda. Y cuando TV3 se interesa para que den su versión en la televisión pública catalana, el que sale en nombre de ella es el señor Aizcorbe. Ojo, tanto, que s'està estirant molt de la corda per un cantó. I per l'altre cantó ni tan sols s'ha agafat la corda. I que, ojo, no trenquem la convivència. Que aquí no hem demanat cap bestiesa, sinó que hem demanat que es rotulin les dues llengües oficials. El Partido Popular, que ya lideraba el señor don José María Aznar, no apoyó a nivel oficial aquel recurso contra la inmersión lingüística, pero sí lo hizo a nivel autonómico el presidente del PP de Cataluña, don Àlex Vidal Quadras. Finalmente, el Tribunal Constitucional avaló la inmersión lingüística y la ley del catalán, lo que puede considerarse una derrota para el señor Esteban Gómez Rovira y también para el señor Aizcorbe. El Tribunal Constitucional ha zanjado la polémica sobre la llamada Ley del Catalán. En un fallo contrario al criterio del Supremo, los magistrados del Alto Tribunal, excepto 2, estiman que la ley en aplicación desde hace ya 10 años es plenamente constitucional. Nosotros valoramos positivamente esa sentencia porque da total validez a la política que hasta ahora ha llevado a cabo la Generalitat. Y quiero recordar que los objetivos de esta política han sido los siguientes y son los siguientes. En primer lugar, que todos los escolares de Cataluña terminen sus estudios
básicos, conociendo bien las dos lenguas que son oficiales en Cataluña, es decir, el catalán y el castellano. En segundo lugar, un segundo objetivo es que el catalán, que después de siglos de marginación y a menudo de persecución abierta se encontraba amenazado, pueda recuperar el espacio que le es propio. Todos los líderes han destacado el espíritu de convivencia lingüística que se mantiene en Cataluña. En cambio, el abogado Esteban Gómez Rovira, que motivó el pronunciamiento del Constitucional, se ha mostrado decepcionado y ha pronosticado nuevos recursos ante el Tribunal Supremo. Quizá por el apoyo que el señor Vidal-Quadras dio a todo ese asunto, el señor Aizcorbe se pasa al Partido Popular de Cataluña, en un momento en el que está liderado por el sector del señor Vidal-Quadras y también de don Julio Ariza, que es otro dirigente muy importante en aquella etapa del PP catalán. Y digamos que el señor Aizcorbe queda alineado en ese sector. Pero tiene la mala pata de que justo en 1996 el señor Aznar decide aplicar un viraje al Partido Popular de Cataluña. Son los momentos de los pactos del Majestic, en los que el señor Aznar necesita el apoyo del puyolismo para ser presidente del gobierno español. Y uno de los primeros pasos es acabar con la línea antipuyolista del PP catalán, forzando la dimisión del señor Vidal-Quadras. En el año 96 se celebra un congreso del PP catalán para elegir nuevo presidente y el señor Aizcorbe se presenta como referente del vidalcuadrismo para ser el nuevo presidente del PP catalán. Pero su candidatura no fue muy bien recibida, para empezar porque llevaba muy poco tiempo militando en el Partido Popular como para pretender presidir la Federación de Cataluña, y sobre todo porque tener en el currículum haber sido militante de Fuerza Nueva no ayudaba para la imagen centrista que quería el PP en aquellos momentos. Al final, el señor Aizcorbe ni siquiera llegó a la votación y acabó retirando su candidatura, lo cual puede considerarse otra derrota del señor Aizcorbe. Por cierto, el señor Ariza se fue del PP poco después de eso, pero no se olvida Vidal-Quadras, que fue reubicado en el cómodo asiento de un Parlamento Europeo. En ese momento, un grupo de dirigentes del Partido Popular que están disgustados por los pactos del señor Aznar con el señor Pujol deciden crear su propio partido de derechas, que es el Partido Demócrata Español, el PADE. Representada por el PADE, deben actuar con un único objetivo común, y ese objetivo es la defensa de España en Europa. Si usted se siente de derechas, vote PADE, Partido Demócrata Español, la derecha de España para Europa. Vote PADE, la derecha de España para Europa. ¿Y a quién eligen como jefe en Cataluña? Al señor don Juan José Aizcorbe. Irá, por tanto, en puestos de cabecera del PADE en las elecciones del año 1999 y del año 2000. Y de nuevo obtendrá 0 escaños, que ya era una cierta costumbre. En el año 2005, el PADE se integrará discretamente en el Partido Popular y algunos de sus líderes ocupará puestos en el gobierno de doña Isabel Díaz Ayuso. Pero el señor Aizcorbe no se pasará al Partido Popular y durante un tiempo quedará al margen de la política, centrándose en sus labores de despacho. Precisamente con un viejo conocido. Trabajará para don Julio Ariza porque se convertirá en el abogado del grupo Intereconomía montado por el señor Ariza. De entrada queremos saludar a don Juan José Aizcorbe, que es el director general de Jurídico, Legal y Recursos Humanos del grupo Intereconomía. A propósito de una buena nueva. Buenas noches, don Juan José. Buenas noches, don Antonio. Estamos. Y compañía, y a todos. Bueno, yo creo que es una buena nueva porque hablamos de que la justicia ha archivado la denuncia que en su día presentó el Ministerio Fiscal, a instancias del presidente del Congreso, don José Bono, contra nuestro compañero Eduardo García Serrano. En cualquier caso, es nuevamente un triunfo de la libertad de expresión y significar tres notas principales. Una de ellas es que la Gaceta hace uso de su derecho de información, informa sobre unos datos objetivos que aparecen publicados en la Gaceta y también en otros medios de comunicación, se hace eco de dichos datos y los pone en conocimiento de la opinión pública. Ante dichos datos que afectan directamente al señor Bono y a la transparencia de su incremento patrimonial y el incremento patrimonial de su familia, pues en vez de solicitar cualquier derecho de rectificación al cual tenía pleno derecho, no ejercita dicho derecho, no desmiente en modo alguno con hechos, que es como se debe hacer las informaciones que son facilitadas por la Gaceta, y que efectivamente ese derecho hubiésemos respetado plenamente el Grupo Intereconomía, como así lo hacemos, cuando es una discusión sobre los hechos. Y tenía unos cuantos pleitos a los que hacer frente. Por ejemplo, fue célebre cuando el Ministerio de Industria del gobierno Zapatero, don Miguel Sebastián,
puso una multa a Intereconomía Televisión por hacer spots editoriales contra la celebración del orgullo gay. El Ministerio de Industria ha multado a Intereconomía Televisión por emitir unos anuncios homófobos verdaderamente impresentables. Multa por homofobia a la cadena Intereconomía. Es una cadena que ha sido condenada por el Ministerio de Industria a 100.000 euros de sanción por emitir un anuncio en el que decía que los homosexuales no son normales, que esto era los homosexuales frente a esto que van a ver la normalidad. Homosexuales así, día de su orgullo, decía Intereconomía, frente a trabajadores, familias, padres normales, decía Intereconomía, normales y corrientes. El señor Aizcorbe presentó el recurso contra esa medida, denunciando que el Ministerio de Industria no era competente para multar a un medio de comunicación por un punto de vista editorial, y que en todo caso tendría que haber ido por la vía de la justicia civil, por injurias o por calumnias, y no por una sanción directa del Ministerio de Industria. El señor Aizcorbe ganó el pleito y la multa contra Intereconomía por aquellos spots fue anulada. Declara la supremacía de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, la libertad de ideas y la libertad editorial de los medios de comunicación. De que nosotros con ese anuncio institucional no estamos criticando en modo alguno a la homosexualidad ni a los homosexuales, que tienen y merecen todo nuestro respeto como institución, como editorial, como colectivo, y nosotros como personas físicas, obviamente, quienes somos, y en modo alguno nos atreveríamos a hacer crítica alguna de las opciones personales de cada persona. Nosotros lo que estamos criticando es un acto festivo muy concreto, que es la celebración del Día del Orgullo Gay, que incluso hay colectivos de homosexuales, gays y lesbianas que reprueban dicha forma de celebrarlo. En la etapa final del grupo Intereconomía, el señor Aizcorbe llegaría a ser consejero delegado de todo el grupo, en un momento en el que la situación del grupo ya era marcadamente débil. Pero se crearía un muy fuerte vínculo entre la familia de Ariza y el señor don Santiago Abascal, presidente de Vox. Quizá por ahí se produjo la vinculación a Aizcorbe-Abascal, y en las elecciones generales del año 2019, las primeras, las de abril, el señor Aizcorbe aparece como número 2 en la lista de Vox por Barcelona, justo después del señor Garriga. El inicio de esa reconquista que dijimos, estad orgullosos de formar parte de la historia, porque ahora empieza lo mejor. Los resultados de Vox en aquellas elecciones fueron importantes, entró en el Congreso de los Diputados, pero por Barcelona obtuvo un único diputado. Por tanto, entró el señor Garriga y otra vez el señor Aizcorbe volvió a quedarse fuera en unos comicios. Pero ese mismo año, en 2019, hay municipales. Y José Aizcorbe pasa de ser candidato por Barcelona a aparecer como cabeza de lista en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y ahí sí logrará ser elegido concejal. Casi le debió hacer raro ser elegido después de tantas veces quedándose fuera. Usted tenía en Vox lo que efectivamente dentro de unos meses seguramente buscará, que es esa estabilidad para Pozuelo, esa estabilidad para las instituciones. Tendremos tiempo, porque hay tiempo, para poder hablar, para poder entendernos. Al no producirse un acuerdo del PSOE de don Pedro Sánchez con Ciudadanos del señor Albert Rivera y con Podemos, se repitieron las elecciones en noviembre de 2019. Y aquí sí, Vox pegó un subidón. El señor Aizcorbe, que volvía a presentarse como número 2 de Barcelona, esta vez sí logró el acta. Vamos a dar la batalla, y que esa batalla va a acabar en Moncloa. Lo de hoy acaba de empezar. Renunciando a su acta de concejal por Pozuelo y centrándose en su labor como diputado en el Congreso de los Diputados. Y las últimas elecciones generales, 2023, el señor Aizcorbe fue cabeza de lista de Vox por Barcelona y fue elegido diputado junto con otra compañera proveniente de Ciudadanos. Una victoria sin alas, a nadie se le escapa. Vox es queda igual, no aconsegueix escó a Tarragona y reté els dos representants per Barcelona. Por lo que ahora ocupa un puesto destacado en el grupo parlamentario de Vox. Quizás el señor Aizcorbe podría hacer aquello de el que la sigue la consigue. Amb qui anava vostè? Amb Sánchez o amb Feijóo? Cap dels dos. És com veure un Manchester City contra un Manchester United. O sigui que vaig estar veient el partit i a més va haver un mal partit.